señal también de live stream, que la puede encontrar usted en la página telecuenca.es para todo el territorio nacional. Así es que con ese agradecimiento y con ese saludo a todos ustedes iniciamos el programa de hoy con la gratísima compañía del señor director del Servicio de Rentas Internas, el doctor Armando Lana, que nos acompaña el día de hoy y a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, estimado Patricio. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de Telecuenca. Para mí un gusto estar aquí para poder dirigirnos a la ciudadanía y compartir algunos datos de interés para la localidad y que nos sirve de insumo para el ejercicio de nuestros derechos. El doctor Armando Lana Torres es entonces el director del Servicio de Rentas Internas aquí en el Azuay y quien nos acompaña, nos ha dispensado hoy con su gratísima visita. Nos sentimos muy agradecidos, muy halagados por esta compañía y por esta oportunidad de poder conversar de un tema que sin duda es de su interés. ¿Desde cuándo está usted al frente del sistema de rentas internas aquí en el Azuay, doctor? Buenos días. Bueno, soy funcionario de carrera del SRI. Se me encomendó la dirección zonal 6. Tenemos competencia en Azuay, Morona, Santiago y Cañar. Estoy en funciones como director desde el 1 de agosto del año 2017, es decir, hace un año, 3 meses aproximadamente. Y en ese contexto entonces podríamos analizar la gestión 2017-2018 también. Claro. En 2017, ¿cómo fue la participación de, bueno, me dicen no soy solo Azuay, también somos Morona, Santiago y Cañar? ¿Cómo fue la participación de esta región, la región 6 me dice del país, ¿no? Sí, la región zonal 6. En el 2017 nos faltó un poco de dinero para poder cumplir la meta asignada, la meta actual. Sin embargo, tuvimos meses buenos de desempeño. Básicamente la limitante en el año 2017 fue que arrastrábamos los proveedores del sector público, tenían pagos atrasados por las prestaciones efectuadas con anterioridad y recién a partir del año 2017 vino a igualarse esos pagos. Hubo un crecimiento importante en la recaudación del IVA porque como ya recibían los dineros se igualaban en el IVA, pero en la renta, que fue bueno en el año 2017, recién se ve reflejada en la recaudación en el presente año. Es que hubo una reducción también en el 2016 del IVA, ¿no? Sí, hubo una modificación, ¿no? Primero hubo el incremento del 14 y luego bajó al 12 de mayo a mayo de cada año por el tema del terremoto en Manabí y en Esmeraldas. No obstante, el comportamiento fue mejorado a nivel de IVA en el año anterior. De renta fue bueno el año anterior, pero la renta del año anterior se recaudaba renta del 2016, es decir, donde se produjo la saturación de la economía y el no pago oportuno principalmente a los proveedores del sector público. Eso se ha regularizado desde el año 2017 y ahora vemos ya en cambio un impuesto a la renta que se recauda este año del año anterior ya consolidado y sustenta y con crecimientos importantes en la recaudación. Pero tenemos también un crecimiento muy importante en cambio ya en este año y que empezó el año anterior en el crecimiento de los impuestos que se recaudan por IVA y por ICE con ocasión de las importaciones, justamente porque el señor presidente de la República y en el año anterior gradualmente empezó a retirar las conocidas salvaguardias, ¿no es cierto?, o sobretasas arancelarias. Eso ha dinamizado la importación de algunos productos específicos y ha consolidado al sector del comercio, siendo siempre el sector comercial el que más aporta, ¿no es cierto?, en la generación de impuestos a nivel de servicio de rentas internas a nivel país, y nuestra localidad también tampoco es ajena a aquello. ¿Podríamos conocer el monto del recaudado en el 2017? No tengo a la mano el dato exacto, no obstante bordeaba los 700 millones de dólares, 730 millones de dólares más o menos en el año anterior la 2017. Recaudación. No tengo el año exacto. Para este año, para el 2018, tenemos nosotros que recaudar 762 millones de dólares. Esa es la meta. Esa es la meta que tenemos que recaudar como dirección provincial, dirección zonal 6 del Servicio de Rentas Internas, sabiendo que más del 90% de este rubro se concentra en la provincia del Azuay. ¿Cuánto aportamos nosotros como dirección zonal? Aproximadamente el 5% de la recaudación total del Servicio de Rentas Internas que recauda a nivel país. Nosotros somos la tercera zonal que concentra la recaudación, vuelvo y repito, aproximadamente en un 5%, un poquito más, 5%, un poquito más en la recaudación a nivel
nivel país. ¿Cómo estamos en la recaudación? No tenemos todavía los datos, estamos cerrando el mes de noviembre, tenemos al cierre al 31 de octubre del presente año, que se estimaba recaudar 614 millones de dólares. Nosotros, 646 millones de dólares esperaba recaudar hasta el 31 de octubre. Nosotros hemos recaudado 660 millones de dólares, superado. Es decir, un excedente de 14 millones de dólares que nos sirve, ¿no es cierto?, para, en caso de que haya alguna problemática en estos 2 meses que quedan, que creemos que no sería así, cumplir el 100% de la meta. El cumplimiento supera aproximadamente el 102% al 31 de diciembre. Los últimos reportes que estaba viendo yo en el mes de noviembre, estábamos haciendo los esfuerzos necesarios para llegar a completar los aproximadamente 660 millones de dólares que nos tocaba recaudar en el mes de noviembre. En todo caso, la economía a lo largo del presente año ha sido más estable, la recaudación ha sido paulatina, ha sido consecuente con las metas establecidas, y aspiramos nosotros al final del año recaudar los 762 millones que le corresponde a esta dirección zonal como aporte al presupuesto general del Estado. Bueno, esas provincias en las que usted está manejando el tema, Azuay, Cañar y Morona, Santiago, ¿cómo siente usted a la población? ¿Es una población, yo diría, empeñosa en colaborar con el país, aportando sus impuestos, o es una población un poco más difícil de pedirles ese aporte como ciudadanos? Por regla general, nosotros, de acuerdo a al trabajo que venimos haciendo, encontramos que los ciudadanos hacen su esfuerzo por cumplir la normativa. No obstante, tal vez el desconocimiento o la asesoría no adecuada suele hacer incurrir a los contribuyentes en errores en el cumplimiento de sus obligaciones. Hay hechos concretos, ¿no es cierto?, que son necesarios destacarlos. Nosotros hemos sido objeto como ciudadanía de la intervención por la obra del tranvía. El tranvía, no estoy cuestionando la ejecución de la obra, ni mucho menos, sino los efectos que se derivan del tranvía. Conocemos, ¿cierto?, que en la fase inicial de la ejecución del tranvía hubo problemas con varios establecimientos, algunos cerraron, otros se trasladaron, y los que se han mantenido redujeron sus ingresos. Esto inmediatamente afectó también en la recaudación a nivel zonal y específicamente a nivel de Cuenca, y produjo problemas en años anteriores en poder cumplir con las metas que se habían planteado, más allá de que se hizo siempre el esfuerzo necesario. En ese contexto, el Servicio de Rentas Internas, consciente, ¿no es cierto?, con aquel momento, de alguna forma flexibilizó, no retiró, pero sí flexibilizó algunos controles, porque era consecuente con el momento que vivía en el comercio principalmente, ¿no es cierto?, y se redujo de forma sustancial el control de la facturación, sin que se lo haya eliminado, pero se redujo. Hubo cierta comprensión del escenario, y lo demás se compró. Hoy nos encontramos en otro escenario. El tranvía está ya, la obra civil está terminado, todavía no en funcionamiento, pero ya está terminado ya desde meses anteriores, ¿no es cierto?, ya ha habido habilitaciones y demás, y el comercio se ha venido activando, y eso nosotros lo vemos en la recaudación, en la mejora, en el sobrecumplimiento que nosotros tenemos en la recaudación tributaria a nivel zonal. Entonces hemos de a poco nosotros ya incrementado el control a través de los secretarios fiscales de la facturación, y encontramos sí que esta flexibilización de parte del SRI no del todo fue bien concebida, ¿no es cierto?, porque ha habido incumplimiento específico en ciertos sectores. Por ejemplo, previo al inicio de las clases en época de matriculación y de compra de útiles, nosotros hicimos una convocatoria a los medios para que informen a la ciudadanía de los controles que estamos realizando, y se visitó más de 180 locales y se envió comunicaciones a un tanto igual vía correo electrónico de que deben cumplir con su obligación de facturar. El tema de útiles. Visitamos útiles escolares, calzado y uniformes, ¿no es cierto?, donde venden uniformes. Y se les dijo, vamos a salir con controles posteriores, por favor, esto es preventivo, no tiene ningún efecto sancionador, pero vamos a salir en los próximos días. Evítense en esta época, que es la mejor del año para ustedes, ser sancionados. Salimos a la semana siguiente, visitamos 15 locales de esos 180 que habíamos visitado nosotros, y 7 fueron clausurados, es decir, no hubo un adecuado cumplimiento de la facturación. Pero es menos que el 5%. Es 7 de 15.
A 7 de 15, 7 de 15, 50%. 7 de 15, el 50% de los que intervenimos. Claro que intervenimos, por ejemplo, entramos a un local y pedimos cierta información y vemos riesgos de facturación, ¿no? Vemos riesgos de no facturación, entonces por eso el porcentaje es alto. Tal vez si en esa ocasión hacíamos al azar, no salía tal vez tan alto porque es un sector más formal. Hay otros sectores, en cambio, que sí presentan unos indicadores menores de cumplimiento, y generalmente son los que están relacionados con la actividad en la noche. Me explico. Venían las fiestas de Cuenca y nosotros en la primera semana de octubre salimos igualmente con difusión de los medios de prensa, nos acompañaron, salieron en las noticias, en medios impresos, en las radios, en las televisiones. El operativo, en esa ocasión visitamos alrededor de un poquito más de 300 establecimientos, entre bares, restaurantes, discotecas, hoteles y hostales, porque sabíamos que se avecinaba las fiestas de Cuenca y el sector turístico suele crecer. Entonces les dijo, por favor, estamos en este proceso de control, emitan comprobantes. En aquella ocasión pudimos advertir que la mayoría del sector presentaba riesgo, entonces no es que seleccionamos, en esa ocasión en cambio hicimos al azar. De los 300 locales escogimos al azar el 10% aproximadamente, visitamos 31 locales, entre bares, discotecas, restaurantes, hoteles y hostales. Y de los 31 locales clausuramos 27. 26 por no entrega de comprobante y 1 por entrega de comprobante sin requisitos. Es un indicador alto y es un sector de la economía que a veces, claro, como funcionan en la noche, piensan que no son sujetos tal vez de control y no cumplen con sus obligaciones, pero obedece a este antecedente de flexibilización, y no es que tampoco hoy estamos agresivos, estamos yendo con campañas preventivas. Primero visitamos, les decimos vamos a visitarles, luego por favor no tengan problemas en la época más importante de ustedes en el año. A puntualizar eso sí, que en el tema, por ejemplo, de estos bares, discotecas, restaurantes, porque salió en las redes sociales, no clausuramos en ningún caso dentro del feriado ni de las fiestas de Cuenca. Fueron antes de las fiestas de Cuenca y todas se levantaron antes de las fiestas de Cuenca, entonces no hubo esa afectación, porque podría malentenderse, decir cómo le seré en la época más importante del año, no va a ser, no, más bien salimos antes, justo un mes antes, para tener tiempo de que si hay clausuras regularicen a tiempo y no se vean afectados. Hoy, en estos días también vamos a hacer unas visitas a los establecimientos, viene la época navideña, vamos a hacer época, y también seguramente saldremos con fedatarios, sea en días posteriores o sea en los días de la Navidad. Lo que sí, no clausuraremos locales en los días de Navidad, no es nuestra intención causar perjuicio a la ciudadanía, pero sí que se tome conciencia de aquello, pensando en que no se le hace un bien o un mal al servicio de rentas internas, sino a la sociedad. Nosotros somos representantes de la ciudadanía en la medida de que recaudamos los tributos que luego se revierten a todos en sueldos, obras, prestación de servicios, sea de salud, de educación, principalmente seguridad, porque eso es lo que recauda, porque todos esos son gastos corrientes y los gastos corrientes se financian con ingresos corrientes como son los tributos. Entonces entender que cumplir nuestras obligaciones lo único que nos hace es ser ciudadanos de calidad, que estamos aportando al desarrollo del país. Una vez que nosotros cumplamos nuestras obligaciones, creo que nos activa luego el derecho, ahí sí, de cuestionar qué se está haciendo con los recursos que estamos nosotros aportando, porque yo he escuchado muchas veces con alguna razón, es decir, no es decir para qué pagarnos, sino lo que yo pago a veces es mal utilizado. Hemos enfrentado como país a lo largo de nuestra historia, no solamente ahora, sino a lo largo de nuestra historia, problemas de corrupción, y la gente dice, ¿para qué pagar? ¿Para que los políticos mal utilicen? No, nosotros primero cumplamos nuestra obligación, paguemos los impuestos, y eso nos activa a nosotros el derecho luego de exigir que nuestros recursos sean correctamente utilizados y debidamente destinados a lo que corresponde. Ahora, en ese contexto se dice que el ingreso corriente se destina al gasto corriente del país también. Ya en la preocupación de la región es si lo que se produce en el país en impuestos está retornando también como obras a nuestra región. ¿Qué porcentaje de esto? Porque se habla de que se tributa más y lo que retorna como obras no tiene relación, es muy bajo. ¿Qué nos podría decir? Bueno, a nivel país yo considero que el retorno es del 100%, porque aparte de los ingresos tributarios que representan un poquito más del 50%, es decir, la principal fuente de ingreso del país son los ingresos tributarios, otro rubro importante de ingresos son los petroleros, y con los petroleros también se financian otro tipo de obras. Por eso yo concluyo en que la recaudación tributaria a nivel país sí se retorna en su totalidad en beneficio de la ciudadanía.
sea en obras, vuelvo y repito, sea en obras, sea en prestación de servicios de educación, salud, seguridad, sea en pagos de sueldos al sector público, que es de parte del gasto corriente. No tengo el dato a la mano porque no tengo yo competencia, por ejemplo, para requerir a los distintos ministerios que me den cuenta de cuánto es el presupuesto y demás, no, eso lo maneja el Ministerio de Finanzas, pero en todo caso, todo ciudadano que tenga interés de saber el retorno de los tributos, se van al libro contable referencial, que es el presupuesto general del Estado, y pueden establecer, por cierto, por unidades cuánto es lo que tiene el presupuesto cada uno, pero aún así es difícil establecer específicamente cuánto regresa, porque por ejemplo hay instituciones del sector público que todos los gastos que hacen en cada localidad, sea para ejecutar obra, prestar servicio, incluidos sueldos y salarios, tienen el presupuesto propio. Hay casos como por ejemplo el servicio de rentas internas que yo le comentaba, nosotros tenemos un presupuesto para mantener el edificio, para contratar seguridad, para limpieza, aparte, ¿no? Claro. Vehículo y algunos rubros adicionales que se requiere para el mantenimiento de la institución. Eso tenemos nosotros un presupuesto y eso lo administramos localmente. Pero todo lo que es nómina de los funcionarios que trabajamos en el servicio de rentas internas, eso lo absorbe la Dirección Nacional. Entonces, por ejemplo, si ven el presupuesto del SRI de la SUAY, que aproximadamente es $1 millón anuales, no significa que solo ha regresado $1 millón acá, porque los sueldos nuestros también regresan acá, porque esos sueldos nosotros inyectamos luego mediante consumo en la economía local, y eso pasa en varias instituciones. Hay otras que tienen sus presupuestos propios. Por ejemplo, yo puedo estar errado, no sé si le entendí bien o no, pero a Henry Calle, que era el coordinador zonal 6 del Ministerio de Educación, yo lo escuché en una entrevista hablar de un presupuesto zonal de alrededor de $300 millones, ¿no? Que está destinado, claro, que se destina a mantenimiento de escuelas, a construcción tal vez de una escuela específica, a pago de sueldos a los profesores y otro tipo de cosas. Entonces, si es 300 millones que yo me parece que lo escuché, si no, pido mil disculpas por tomar mal la nota. Entonces estamos hablando de que el retorno es importante solo en un sector que es educación. Yo lo escuché, zonal, no en la SUAY, sino zonal. Seguramente se distribuye más equitativamente de lo que en cambio es el tema de tributos en la dirección zonal, porque el SUAY atributa aproximadamente el 90% de la zonal, pero hay que pensar nosotros siempre que como un espíritu de solidaridad, lo que nos interesa es siempre fortalecer la zona de influencia de la ciudad de Cuenca y de la provincia de la SUAY, no solamente la provincia de la SUAY, porque en la medida de que se activen y estén más consolidados nuestros vecinos como Cañar y Morona Santiago, eso redunda también en un mayor beneficio aquí, porque nuestros primeros clientes extra Cuenca son la gente de los ciudadanos de Azogues, de Macas, ¿no es cierto? Y de ahí nos vamos extendiendo hacia el resto del país. Puede estar errado, pero me parece que he hablado de 300 millones. Entonces hay que ir sumando el presupuesto que se destina aquí en educación, porque a veces solamente yo he visto algunos cuestionamientos en función a las obras, a las carreteras. Dicen cuánto se ha invertido en las carreteras aquí en el Azuay. Eso nada más es un elemento que debemos sí pedir, solicitar y todo lo demás, pero nos enfocamos solamente en la visión, en la obra, pero no reparamos en que también hay presupuesto de educación zonal, hay salud zonal, seguridad zonal, y a veces muchos de esos rubros, por ejemplo, desconozco si los sueldos que se pagan a nuestros policías afincados aquí en nuestra zonal tienen el presupuesto propio aquí, la coordinación zonal, o lo hacen en el Ministerio del Interior en el país, como en nuestro caso pasa con el Servicio de Rentas Internas, que nos acreditan desde el presupuesto consolidado del Servicio de Rentas Internas. Interesante esa reflexión que nos hace usted, ¿no? Realmente hay que tomar en cuenta todos las remuneraciones en los diferentes sectores de la economía del país. Y en ese contexto nos dice el doctor Armando Lana que la provincia de la SUAY representa el 90% de lo que es la región. Y en este contexto de ser un aporte importante para la región en lo que es de la SUAY, ¿qué podríamos decir de la economía? ¿Cómo se está comportando? Porque realmente es muy interesante el sector que usted maneja, la política fiscal, el poder hablar de lo que la gente tributa es en función de lo que la gente gana, ¿no? De lo que la gente recauda. Parte de su recaudación lo da recibiendo a través del impuesto al valor agregado y 12% corresponde al Estado. Es un socio, llamemos así. En el comercio, el 12% de esa venta es para el Estado. Y aparte de eso viene el impuesto a la renta, ¿no? De lo que yo gano como utilidad
hago mi aporte también al Estado. Y aquí había otra preocupación del anticipo del impuesto a la renta, que eran las preocupaciones del sector comercial, que muchas veces decía, yo pago el impuesto anticipadamente y muchas veces pierdo en mi gestión comercial del periodo, pero sin embargo ya he pagado el anticipo del impuesto a la renta, ¿no? Ya. 3 temitas que podríamos conversar. Empiezo por el último, por el anticipo de impuesto a la renta. Hay que un poco entender y contextualizar. El anticipo de impuesto a la renta es una figura, ¿no es cierto?, que le permite al Estado, al fisco, tener ingresos más las retenciones que se hacen de forma periódica y que no se concentren únicamente en los meses de recaudación del impuesto a la renta. Marzo, personas naturales, abril, sociedades. Y un poco decir, bueno, que no se concentren estos 2 meses, sino para hacer un poco más homogénea la recaudación, extraemos parte de aquella rentabilidad que debe percibirse el próximo año y lo recibimos en julio y en septiembre para que sea más equitativo el ingreso al Estado, parte de una necesidad fiscal. Ahora bien, el anticipo ha estado a lo largo de nuestra legislación en los años anteriores presente. No obstante, fue en el 2007 que tuvo, con la reforma que entró en vigencia en el 2008, un cambio sustancial en el cálculo del anticipo, en la forma de cálculo, que se establece mediante unos porcentajes a los activos, a los pasivos, a los ingresos y a los gastos. Esa fue la preocupación. Esa fue. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Por qué se llegó a ese punto específico? Es que en aquellos años se detectaba, a veces es malo generalizar, pero se detectaba con mucha frecuencia empresas o negocios que año tras año perdían 1 año, perdían 2, perdían 3, y no es que siempre se gana, no, la realidad dice que a veces los ciclos de la economía hacen que se gane y determinadas veces se pierde, pero no una constante, pues uno se pregunta cómo puede mantenerse un negocio durante años, y a veces visualmente hay una prosperidad, ¿no? Entonces, claro, nació como un elemento correctivo y de autosinceramiento de las cuentas por parte de los sujetos pasivos, de incluir esta forma de calcular el anticipo, porque de alguna forma se obligaba indirectamente a que los contribuyentes vuelvan, como es, al menos en la declaración, porque eventualmente sí podrían hacerlo en los hechos, se vuelvan eficientes, pues tendrían que recuperar ese anticipo de impuesto a la renta mediante impuesto a la renta, porque si no quedaba eso como un impuesto mínimo. Fue cambiando. En el 2008, por ejemplo, no era susceptible de devolución, en el 2009 era susceptible de devolución contra impuesto a la renta, en el 2010 ya definitivamente no fue sujeto a devolución y se adoptó la figura de impuesto mínimo si es que excedía al anticipo. Los tiempos han ido evolucionando, han ido cambiando, y a la administración tributaria también cuenta con más elementos, ¿no es cierto?, de control para poder establecer en cada caso particular que amerite revisión si es que en verdad esas pérdidas existen o no existen. En virtud de aquello se ha ido flexibilizando, y mediante la última reforma de la Ley de Fomento Productivo se establece ya la posibilidad del reintegro del anticipo del impuesto a la renta en todo lo que ceda al impuesto causado. Es decir, si yo pagué 1.000 de anticipo y mi impuesto es 500, tengo derecho a que se me reintegre los $500, que no sucedía antes de la legislación, pero la obligación de pagar el anticipo se sigue manteniendo. Eso no se ha eliminado, eso hay que ser un poco claro, porque a veces la gente... nota de crédito para el siguiente pago, ¿no? Nota de crédito, o simplemente pido la devolución mediante acreditación en mi cuenta. Sí, se le va a devolver porque eso está vigente. Todavía no, porque como fue reforma en 2018, entrará en vigencia para el 2019, y a partir del año 2019 se podrá contar con la devolución del anticipo de impuesto a la renta. Eso en lo que tiene que ver con el anticipo. Con esta reforma que hubo, ¿no? Así, acogiendo justamente el tema, porque ya en el año anterior, en el año 2017, había las mesas de diálogo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario que invocó el señor Presidente de la República, y acogiendo justamente estas peticiones, hubo ya algunas reformas anteriores al anticipo, y hoy se consolidó con esto, debiendo dejar sentado que en las mesas de diálogo, si bien había sectores que hablaban de la eliminación del anticipo, la gran mayoría lo que decía era: hablemos de un anticipo de un impuesto a la renta, de impuesto generado, impuesto pagado. Es decir,
que sea susceptible justamente de la devolución del anticipo. Si yo, mi impuesto a la renta es 500, ¿por qué pagar 1000 a través del anticipo? Que se me devuelva ese saldo. Se acogió ese principio y eso se insertó en la ley. Con lo que tiene que ver con la actividad del comercio que usted me comentaba anteriormente, sí es el principal aportante dentro de la economía. No obstante, dejar sentado, por ejemplo, que en el comercio, en lo que tiene que ver con el IVA, se recauda la fase final del IVA. Ya antes se recaudó el IVA en la producción o en la importación, porque ese IVA pagó el comerciante. Y eso es crédito tributario. Entonces luego cuando viene el consumidor final, y si algo tiene, por ejemplo, 10 de IVA, pero el comerciante ya pagó 8 por ese IVA, a pesar que recibe 10 del ciudadano, solo ajusta los 2, porque antes él financió por el ciudadano, claro, y pagó al proveedor, y pagó todo lo demás. Claro. Entonces, así más o menos como opera el IVA, y el IVA está teniendo un comportamiento más regular, con un fuerte, ¿no es cierto?, un fuerte, ¿cuál sería? Un enfoque o afectación tal vez por la importación de bienes, ¿no es cierto?, que generan crédito tributario. Entonces en la fase final de recaudación es menor la recaudación, pero lo que se deja de recaudar acá se recaudó ya antes en la importación de bienes. Un sector importante de la economía que ha tenido bastante crecimiento en lo que tiene que ver con el comercio, justamente por el tema de las salvaguardias, es la importación de la venta de vehículos nuevos, ¿no? Ha tenido un repunte importante. Hemos nosotros escuchado que a finales de 2017 y en lo que va del 2018 vuelve a ser el mejor de los años después de 4 o 5 años. Hubo cupos también para importación. Sí, hubo cupos para importaciones, entonces los vehículos se han ido reduciendo en los precios. Hoy sé que mi vehículo que yo compré hace un año en la misma casa está costando $3,000 menos, ¿no? Y he pagado una parcita de eso, entonces es parte de las reglas de la oferta y la demanda también, ¿no? Y tiene un importante sector y es el que más está aportando en lo que tiene que ver con IVA e ICE importaciones, porque claro, la mayoría de los vehículos superan los $20,000 de precio de venta al público, por el cual ya hay que pagar ICE importaciones. Ese es el que más se ha consolidado y también viene de la mano con el mejor comportamiento del sector privado en la economía. Hay mayor colocación de créditos, justamente por eso se incrementa la compra de vehículos, de créditos de consumo, y cuando hay mayor colocación de créditos de consumo, quiere decir que las instituciones financieras están confiando en el retorno de esos créditos, y cuando hay confianza en el retorno de los créditos, nosotros podemos concluir que la economía está más estable que lo que se encontraba con anterioridad. En el caso de personas que no cumplen con su obligación, se tiene que entrar en estos procesos de coactivas a fin de poder recuperar, ¿no? Quizá usted ha tenido experiencia en el resto del país. ¿Cómo ve a nuestra región, Azuay, Cañari, Morona, Santiago? ¿Cómo se comporta? ¿Es necesario llegar a esas instancias tan grandes? ¿Es necesario hacer esfuerzos grandes de parte del Estado para poder recuperar los dineros, o hay más bien la voluntad de pago del ciudadano? Sin entrometerme, por ejemplo, en la administración de los negocios, muchas de las veces los problemas que se dan y por cual nosotros ya ejecutamos coactiva no corresponden, y eso sí me consta, a una voluntad de no pago. Lo habrá, pero en casos muy minúsculos, no a una voluntad de no pago por parte del ciudadano. En la mayoría de las veces obedece a problemas de manejo de liquidez, porque eventualmente lo que correspondía pagar en tributos lo destinaron a otros rubros o demás, o no midieron el alcance y demás, y más obedece a problemas de liquidez. Por cobrar aumentaron. Claro, o dieron más crédito y no hay el pronto retorno del dinero. Entonces por eso llegamos a veces a la acción coactiva. ¿Por qué digo? Y en eso sí digo que me consta de que no obedece a aquello, porque yo he visto en otras localidades del país, en otras regiones, una alta litigiosidad de los contribuyentes, que aquí también la hay, pero desde el punto de vista de enmarcarse la discusión en el derecho. Pero generalmente aquí, cuando nos impugnan en los tribunales y ya sale la sentencia de la Corte Nacional, y si es favorable al servicio de rentas internas en la totalidad o parcialmente, suelen ya más bien solicitar un pedido de facilidades de pago cuando la normativa lo permite, o pagar lo más pronto posible impuestos que no son susceptibles de facilidades de pago, y ahí suele terminar el tema. Y a veces se avanza a la coactiva cuando no tienen el cómo pagar inmediatamente. Pero he visto, y eso sí me consta, en otros lugares, por ejemplo, que la litigiosidad, más allá del derecho, de discutir el derecho a las cosas, obedece solamente a un tema de dilatar el pago
y tal vez de no llegar nunca a pagar. ¿Qué es lo que hacen? Impugnan con o sin fundamento jurídico una determinada obligación así establecida por el SRI ante el tribunal. Antes había el proceso anterior con el Código Tributario, que era proceso escrito y demoraba años en resolverse, ¿no? Resuelto después de 4 o 5 años es que se resolvía con el anterior proceso. Hoy sí demora aproximadamente 8 meses. Se casaba el proceso. Se casaba, y si en la casación se daba la razón al Servicio de Rentas Internas, venía el SRI, ¿no es cierto? Entonces, si había modificación mediante sentencia, había que emitir un título de crédito. Se emitía el título de crédito, se impugnaba el título de crédito. En reclamo, en sede administrativa, en sede judicial después, y a casación. Si en casación le daban la razón al SRI, el SRI pedía el pago. Si no pagaba, seguía la coactiva. Se presentaban excepciones a la coactiva al tribunal y se ameritaba a casación. Si daba la razón al SRI, regresaba al SRI, ¿no es cierto? Y luego cuando el SRI quería cobrar, acción directa de nulidad en contra de la coactiva. Era un comportamiento, era una conducta ya bastante generalizada, que no se presenta aquí. En eso yo soy puntual. Aquí los asesores, los asesores abogados, que son los que patrocinan las causas, porque hay también asesores contables u otro tipo de asesores tributarios, los asesores abogados no suelen tener ese comportamiento. Más bien suele recomendar a sus contribuyentes que una vez discutido, judicializado y dada la razón a la administración tributaria, lo que corresponde es pagar. Yo creo y considero, pues en base a esas comparaciones, porque yo he trabajado en otras localidades y he podido ver, no solo he trabajado en el SRI, sino también desde otro lado de la vereda en la relación jurídico-tributaria, y he podido constatar aquello. Eso no se presenta aquí. Habrá casos particulares en que el contribuyente se cierra el pago por rebeldía, por motivo que fuera, pero son mínimos en función de la mayoría de contribuyentes, lo cual no implica que no tengamos procesos por la vía coactiva. Lo tenemos porque a veces, ya le digo, el contribuyente no tiene los recursos necesarios, pero nosotros en cambio estamos obligados a gestionar eso. En todo caso, dentro de la cartera que se maneja el Servicio de Rentas Internas y que es riesgo susceptible de coactiva, estamos nosotros en vigencia con la Ley de Remisión Tributaria, que entró en vigencia el 21 de agosto del presente año, cuando se publicó en el registro oficial la misma. Esta da un plazo de 90 días término para el pago de las obligaciones que se encontraban pendientes de ser cumplidas hasta el 2 de abril del presente año. Es decir, todas las obligaciones posteriores al 2 de abril no son susceptibles de beneficio de la remisión. No susceptibles porque, como hubo un anuncio, podría pensarse que algún ciudadano a propósito no pagaba para luego beneficiarse. Entonces, desde el anuncio mismo se dijo que iba a ser anteriores al 2 de abril, es decir, no entra IVA marzo, porque marzo se declara en el mes de abril, no entra IVA marzo, abril, mayo, junio y siguientes, no entra por mandato expreso de la ley que dijo renta 2017, no ingresa renta 2017, tampoco anticipo de impuesto a la renta del año 2018. Todo lo anterior es susceptible de remisión. ¿Qué es la remisión? Para que la ciudadanía nos entienda, es el pago, ¿no es cierto?, es la condonación de intereses, multas y recargos, siempre y cuando se pague el total del impuesto al 100%. Si quedamos debiendo un centavo dentro de este periodo de 90 días que vence el 28 de diciembre del presente año, si quedamos debiendo un solo centavo, automáticamente pierdo el derecho a la remisión y debo pagar el total de la obligación, incluido intereses, multas y recargos. Para eso nosotros tenemos también unas metas específicas distintas a las que habíamos conversado con anterioridad, que en nuestro caso como dirección zonal es 762 millones, la ordinaria. Dentro de la remisión nosotros tenemos una meta de recaudación de estas obligaciones pendientes de pagos de al menos 17 millones de dólares en la provincia de La Suay y 18 millones, por aquí tengo el dato, 18 millones y un poco más en toda la dirección, en la dirección zonal. ¿Cómo estamos nosotros en la recaudación por remisión a nivel zonal? 18.400.000, a nivel zonal, 17 en Azuay. Hemos recaudado a la presente fecha, con corte el día de ayer, 8.284.491 dólares, lo cual representa un cumplimiento del 48.73, es decir, casi 49%. Estamos hablando de que hemos cumplido la mitad de lo que se está previsto recaudar por concepto de remisión, que es diferente a las metas que habíamos hablado. Ahora la pregunta dirá, si estamos ya con 50% y recién estamos ya a un mes de vencimiento de lo demás, como que no ha sido eficiente la recaudación, o cómo esperan cumplir. Ocurre que nosotros ya tenemos experiencias anteriores
de remisión, en que generalmente se activa el fuerte, el grueso de la recaudación en las últimas 3 semanas. Y eso ya lo venimos preparando. Justamente entre el fin de semana hubo una corrida de un pago que supera los $800,000, un solo pago, que me permitió pasar de los 7 y pico a más de $8 millones en la recaudación. Y así se irán activando los siguientes. Hemos tenido acercamientos con varios contribuyentes que tienen deudas fuertes con el Servicio de Rentas Internas y nos han manifestado su intención primaria de acogerse a la remisión, que por los flujos de recursos no lo han podido hacer antes y que se va a activar a partir de la primera semana de diciembre, como en efecto está pasando, y no solo aquí en el SRI de la SUAY, sino en el SRI país. Y ocurre, claro, que cuando mientras más grande es una dirección zonal, hablo grande en función de la recaudación y el tamaño y el número de contribuyentes que tiene, el peso de los grandes contribuyentes es mayor que en las zonales pequeñas. Por ejemplo, nosotros si vemos la recaudación en una zonal pequeña, vemos que en facilidades de pago, que la ley permite facilidades a los micros, pequeños y medianos, en las pequeñas, los micros, pequeños y medianos tienen más peso en la recaudación. En facilidades, muchas de las direcciones zonales ya están cumplidas en exceso la meta de facilidades de pago y están haciendo los esfuerzos por recaudar en este año lo que corresponde a pagos directos. En cambio, en las direcciones zonales grandes, nosotros estamos en un punto intermedio. En zonales grandes como Quito y Guayaquil, el tema de las facilidades de pago está con una brecha muy importante porque el peso es menor, pero en cambio se está ya activando el pago de las grandes obligaciones. Esto es lo que tiene que ver con la provincia de la SUAY. En el país, ¿cuánto hemos nosotros recaudado con corte a la fecha, al día de ayer? $142,508,000 recaudado efectivamente, y se han concedido facilidades de pago para hasta 24 meses de la vigencia de la ley de 73,124,000, es decir, se ha gestionado 215,630,000 en conjunto. De los 142,508,000 que hemos ya recaudado efectivamente a nivel país, este es un dato importante que yo sí pido a la ciudadanía y a usted también lo tome en consideración. El total de obligaciones que corresponden a estos 142 millones son a 255,665 contribuyentes. De estos 255,665 contribuyentes, 254,239, es decir, un total del 99.48% corresponden a micros, pequeños y medianos contribuyentes. Tan solo 1.336 corresponden a grandes contribuyentes, es decir, el 0,52%. Esto es importante porque, claro, dentro de los legítimos cuestionamientos que se hacía en su momento a la remisión, digo legítimos desde el punto de vista que todos tenemos derecho a opinar y a manifestarnos, ¿no es cierto? Se beneficiando ciertos sectores, que se beneficiaba únicamente a los grandes y bancos, todo demás. No es tal, ¿no? Esto se beneficia al grande como a la pequeña tienda del barrio si está con cuotas RICE vencida, absolutamente. Y es el que más aprovechado. Sí, es el que más aprovechado. Obviamente, en la medida que mi negocio es más grande y mi deuda es mayor, cuantitativamente sí voy a tener un mayor beneficio. Es decir, si yo soy grande y yo he estado debiendo $100,000, obvio que tengo un mayor beneficio cuantitativamente del ciudadano que se igualó en $500, sí, pero hay que ver también el tamaño y el aporte que normalmente representa ese contribuyente. Por eso, para dejar en números neutros, lo que importa es saber cuánto se benefician, y vemos nosotros que el 99.48% son micro, pequeños y medios contribuyentes, es decir, beneficia absolutamente a todos. No digo a nomás al jubilado, a tu jubilado que tiene a ti en todo, que tenga una deuda con el SRI y se beneficia del no pago de interés, multas y recargo. Qué bueno, es una buena noticia. Eso es algo que vale la pena tomarlo en cuenta, porque sí hubo esa crítica precisamente de que este tema de la remisión estaba dado para beneficiar a los grandes bancos, decía, ¿no? A ciertos personajes potentados en el país, y la realidad es que más del 99% beneficia al ciudadano común y corriente, ¿no? A nosotros, a los que estamos diariamente en el día a día, en la búsqueda del ingreso diario. Y eso es algo que vale la pena tomarlo muy en cuenta y considerarlo. Usted tocó algo también importante que tiene que ver con el RICE, esa recaudación que tiene que ver con un pago fijo, ¿no? Este proceso se ha incrementado, hay aceptación de la gente. Sí. ¿Cómo va ese tema? Sí, de estos 142 millones y medio que hemos recaudado a nivel país, 1.973.000 corresponden a obligaciones RICE. Es bajo todavía.
Es bajo en monto, pero es importante ver el beneficio de los contribuyentes. Se han incrementado sectores. Los contribuyentes, en cambio, que se benefician, porque el RICE justamente está destinado a los micros, pero dentro de los micros a los más micros, por así decirlo, ¿no? Porque tiene un límite, no todos pueden estar en el RICE, más allá de que algunas actividades están excluidas, tiene un límite en los montos. Por ejemplo, para ser microempresario, usted es microempresario con hasta $300,000 de ingresos en el año. Ya, pero para estar en el RICE usted no puede tener más de $60,000 de ingresos al año, es decir, son los micros dentro de los micros. Y entonces, y por eso tal vez el monto no sea significativo, pero no hay que medirlo por lo cuánto se ha recaudado en grueso, sino por cuántos se han beneficiado de aquellos. De los 254.329 que yo había manifestado se han beneficiado, que corresponden a micros, pequeños y medianos empresarios, por RICE corresponden a 78.404 contribuyentes, es decir, un rubro importante, así a simple vista más o menos calculo que un 35% de total de obligaciones. En monto tal vez será mínimo, pero hay que leerlo desde el punto de vista de cuánto les representa ese alivio y esa carga, ¿no es cierto?, al número de contribuyentes. 78.404 contribuyentes de 345.972 obligaciones, teniendo en cuenta que este número total de contribuyentes que hemos hablado se representan a casi 1 millón de obligaciones, a 989.000 obligaciones, y corresponden a 345.000, es decir, ahí sí, 35% de obligaciones de las que el SRI ha regularizado en este periodo de remisión corresponden a contribuyentes RICE, es decir, a los más pequeños dentro de los pequeños, que son los que se acogen al RICE. Por tema de matriculación vehicular, también ha habido una importante regulación de gente que ha estado pendiente del pago y le permite regularizar el tema de los vehículos. Tenemos 14.990.000, es decir, casi $15 millones por tema de matriculación vehicular. ¿Cuántos contribuyentes se han beneficiado de aquello? 83.521 contribuyentes, dueños de vehículos en nivel país, que estaban pendientes de esta regularización, es decir, más de 83.500 vehículos se han regularizado, teniendo en cuenta que la ley de fomento productivo, y esto es algo del ámbito tributario que me corresponde, también trajo consigo el no pago de interés, por ejemplo, para las multas por infracciones de tránsito o por otros pagos relativos a la matriculación vehicular, es decir, era un combo completo en el tema de matriculación. Conocemos nosotros que, como esta ley dejaba la opción de que los GAT también se acojan a la remisión, el municipio de Cuenca ya se ha acogido a la remisión y establecido que las empresas públicas que tienen valores pendientes por sus obligaciones de recaudar también se benefician de la remisión. Es decir, una persona, por ejemplo, en campo vehicular regulariza con el SRI, regulariza con la agencia de tránsito, puede regularizar con los componentes de matriculación, porque habla de los impuestos, y uno de los impuestos municipales es el impuesto a rodaje que entra en la matriculación. Es decir, la ley trajo beneficio para todos, no solamente en el aspecto tributario, porque también trajo beneficios para los aportes pendientes en la seguridad social, en la Corporación Financiera Nacional y en otra serie de instituciones que mantenían obligaciones de los ciudadanos ecuatorianos. Ahora, doctor, ¿qué habla de los vehículos? En días anteriores hubo una protesta de ciertos taxistas o ciertas personas que habían chatarrizado su unidad y que decían, me salen impuestos que tengo que pagar de 2014, de 2015, cuando ya se chatarrizó esa unidad. Esto es importante hablar, que justamente estamos en un periodo de regularización. En un periodo de regularización nosotros hemos puesto conocimiento lo que, según los registros públicos, indican que usted es propietario de un vehículo, porque lo que administra el SRI son 2 impuestos dentro de la matriculación, y no en todos, no en la mayoría, en todos el impuesto a los vehículos motorizados, y los que exceden de 1.500 centímetros cúbicos, el impuesto a la contaminación vehicular. Esos son los que administra, pero ambos están atados a la propiedad del vehículo. Si en un registro público consta, porque los documentos así lo avalan, que alguien es propietario, tenemos que exigirle a que consta como propietario. No obstante, sabemos que hay casos que comentan los ciudadanos, la transparencia de dominio, bueno, hay varios, ¿no? Tenemos un grupo que han hecho las ventas de vehículos sin contrato. Hay otros que hablan de la chatarrización y otros que han sido incluso objetos de robo. Los dos últimos procesos, los de chatarrización y los de objetos de robo, no se tramitan ante el Servicio de Rentas Internas, sino ante la Agencia de Tránsito, lo cual no estoy diciendo yo, no es problema mío, es de la agencia, vayan a la agencia, no, simplemente marcando las competencias que corresponden. Ahora bien, uno de los ciudadanos que está convocando a más ciudadanos, para la redundancia, a manifestar su
inconformidad con estas obligaciones exigidas, hablaba de que aterrizó el vehículo hace más de dio de baja en la Policía Nacional, hace más de 10 o 12 años, no me acuerdo exactamente cuántos años dijo, me parece que dijo 12, y fue en un medio de comunicación de aquí, que tiene bastante audiencia, y estábamos la directora de la Agencia de Tránsito, el director del EMOV, y quien les habla, yo le dije, esto es un proceso de la Agencia de Tránsito, pero no estoy diciendo vaya donde ella, sino entiendo que usted debe tener la constancia, porque dijo que había hecho ante la Policía Nacional. Lo único que tiene que hacer es traer los documentos, ¿no es cierto?, que ha hecho el proceso de baja, y regularizar ante la Agencia de Tránsito, pero no lo ha hecho. O sea, yo entiendo, puedo presumir que tal vez no tiene la documentación, porque si tuviera, es fácil cerrar el proceso con la Agencia de Tránsito y automáticamente se elimina del sistema las obligaciones desde el momento, eso sí, que se ha dado la baja, porque claro, antes tenía competencia la Policía Nacional, hoy tiene la Agencia Nacional de Tránsito. Lo único que tiene que hacer es regularizar. Ahora, el problema está si es que se ha dado de baja o el vehículo se destruye, pero no ha hecho ningún proceso en ningún momento determinado como para que pueda sustentar la baja del vehículo. Ahí sí hay un problema, porque si alguien alega algo, tiene que demostrarlo, ¿no es cierto? Claro. El otro problema, el tema de los robos, es mucho más sencillo. Muchos de los ciudadanos piensan que con denunciar el robo y hacer unas primeras diligencias, porque al principio queremos recuperar el vehículo, pero ya cuando pasan días, semanas, a veces meses, ya mi vehículo definitivamente no pierde la esperanza la gente ciudadano de recuperar, y no activa un seguimiento en la Fiscalía. Lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, es ante la Fiscalía, y sé que ya están celebrando convenios entre la Fiscalía, la Función Judicial y la Agencia de Tránsito, tiene que ir ante la Fiscalía a que para archivar la causa solicita al juez el archivo de la causa porque se han agotado las diligencias. El juez penal, una vez que conoce de aquello, ordena el archivo de la causa y que en el organismo competente, que es la Agencia de Tránsito, se disponga la baja del vehículo. Entonces lo que falta es que los ciudadanos justamente activen en la Fiscalía y en el juzgado correspondiente esta petición y esta orden a la Agencia de Tránsito para que se dé de baja y automáticamente se eliminan las obligaciones. Pero el robo, la denuncia del robo por sí solo no elimina las obligaciones, porque verá que hablamos de la propiedad del vehículo y justamente yo denuncio un robo porque soy el dueño y sigo el proceso porque tengo la esperanza de recuperar, es decir, me sigo reputando dueño aun cuando no esté con la tenencia del vehículo porque fue robado, pero me sigo reputando dueño. Entonces, como sigo siendo dueño, sigo generándose obligaciones. Entonces, lo que importa es, ¿no es cierto?, justamente contar con un documento de una autoridad competente, que es la autoridad judicial, que diga que se ha extinguido ya el dominio porque no hay rastros del vehículo y se da de baja el proceso. Y en lo que tiene que ver ya el último de los problemas que se generan es en el traspaso, y en lo que ahí sí tiene que ver el servicio de rentas internas, porque nosotros cobramos un impuesto por el traspaso de vehículos usados. Ha sido una costumbre, y eso es una mala costumbre, de nosotros de vender los vehículos como que fuera un esfero, como que fuera un par de lentes, ¿no es cierto?, que solo de vender así nomás. Porque eso pasa en el comercio normalmente, ¿no es cierto?, salvo el comercio de almacén que se emite factura, pero el comercio entre los ciudadanos comunes se regula con qué, con la costumbre. La costumbre. Ahora, obviamente en derecho la costumbre es fuente, ¿no es cierto?, es fuente del derecho únicamente en ausencia de ley, pues es el último de las fuentes del derecho en ausencia de ley. Y aquí no hay ausencia de ley, pues aquí siempre ha estado regulado que deben celebrarse los contratos correspondientes, ¿no es cierto?, a inscribirse los mismos, siempre ha estado regulado que genera la matriculación vehicular. Entonces no es un comercio así nomás el de los vehículos. Por eso, advirtiendo aquello, desde el año 2016, mediante resoluciones emitidas por el SRI en convenio con el Consejo de la Judicatura, hoy se van y firman el contrato ante un notario, y el notario inmediatamente sube al sistema el registro de este traspaso, de esta compraventa, y no tiene que hacer nada el ciudadano, sino simplemente acercarse a pagar y matricular en el plazo de 30 días. Hay problemas con los años del año 2016 para atrás, en donde base a esta costumbre se vendía el vehículo firmando un contrato y se iba en blanco y no sabíamos el destino del vehículo. Este vehículo muchas veces ha generado problemas, infracciones de tránsito, accidentes de tránsito y estas obligaciones tributarias, que tal vez son las menores de los problemas que se generan. Entonces, el llamado a la ciudadanía a regularizar. A mí me han dicho, y es verdad, que la obligación de registrar el traspaso es del que compró, claro, no del que vendió. Correcto, pero cuando nosotros hacemos esos contratos, generalmente uno se queda con
con una copia. Entonces, por favor, tráigame la copia. Eso yo le he dicho, tráigame la copia del que vendió para yo poder descargarle. No es que firme en blanco. Entonces no es que el que compró no ha venido, sino que usted, ¿no es cierto?, vendió de una forma no regular, que es la de los contratos. Entonces, lamentablemente, en todos estos casos estamos siempre a las alegaciones que hacen los ciudadanos, que son valederas, que pueden entenderse como justas en la medida que estén amparados en la realidad, pero tienen que en todos los casos siempre acompañarse de medios probatorios idóneos. Una declaración juramentada no es un medio idóneo, porque la declaración juramentada más bien se la hace como una fuente de generación de obligaciones, más no de descargo de obligaciones. Entonces yo mediante una declaración juramentada puedo reconocer que le debo a usted, es decir, una fuente de obligación. Entonces si yo reconozco ya por juramento, acepto, ya claro, puede ser que estoy aceptando, claro, pero no puedo decir yo no hice tal cosa, ya con la declaración juramentada ya pensar. Vamos a otro escenario, sé que es muy extremo, pero por ejemplo, estoy involucrado en un delito cualquiera, y yo declaro bajo juramento que yo no cometí el delito. Entonces creemos que con eso el fiscal, el juez decía, no, sí, como dijo que declaró bajo juramento que no cometió el delito, hay que dejar ahí las cosas. No, pues no es cierto, porque no es fuente generadora de derechos, sino fuente generadora de obligaciones. Entonces la declaración juramentada solo me está diciendo que no es el dueño, pero puede también eso decirme a alguien que sí es el dueño y solo quiere eludir una responsabilidad. Tiene que acompañarse principalmente con medios que acrediten quién es el actual dueño. Por excelencia será un contrato, ¿no es cierto?, debidamente regularizado. Pero también pueden encontrarse otras figuras y eso ya dependerá de la asesoría a la que comenten. Por ejemplo, yo, si estuviera en este caso particular y conozco a quién le vendí pero no tengo el contrato, al menos intentaría llamarle a una confesión judicial, ¿no? Para que ahí sí lo que él diga sea fuente de obligación de él, ¿no? Que diga, sí, en verdad yo le compré en tal fecha, tal año, entonces me traiga y me diga, ve, aquí está, él reconoce que compró. O una declaración juramentada no del que dice que no es dueño, sino del que dice, sí, yo le compré en tal año, en tal fecha, tal año, porque tal vez puede darse el caso de que yo venía un señor y mi carro está en Tulcán. No puedo yo ir a Tulcán, celebrar el contrato, el señor no puede venir. Pero es un señor de buena fe y me dice, ¿sabe qué? Yo le voy a hacer una declaración juramentada que yo tengo el carro desde tal fecha. Entonces ahí sí me sirve la declaración juramentada, porque me está indicando uno que ya no es el dueño y otro pero que se reputa dueño. Claro. Pero la declaración juramentada que le diga yo no soy, eso no es un elemento suficiente como para poder eliminar. Entonces es una problemática que sabemos existe, pero que nosotros, amparados en normas de derecho público, que es la que nos regula, siendo nosotros funcionarios públicos, debemos actuar únicamente dentro de lo que nuestro ordenamiento jurídico prevé para cada caso particular. Es importante también acotar la actitud que tiene hoy el Servicio de Rentas Internas, ¿no? Primero, este tema de informar, este tema de anticipar, y luego viene el tema ya de la exigencia. Eso es algo que vale la pena destacar. Yo recuerdo hace pocos años atrás, en algún momento yo circulaba por la calle Bolívar y encontré a un piquete de policías con personas con el chaleco del Servicio de Rentas Internas, que a una persona que tenía un charol de ventas le exigían la documentación, que me pareció algo medio exagerado, ¿no? Como que no, porque si habiendo otros establecimientos, se conoce a veces personas que pueden estar evadiendo, no se actúa ya y más bien se actuaba con una persona que no creo que tenga ingresos extremadamente altos. Hoy veo que eso ha cambiado, hoy es otra la situación, y eso vale la pena destacar y agradecer más bien por esa actitud que tiene hoy el Servicio de Rentas Internas. Muchas gracias. En lo particular, no conozco de un caso como el que usted pone, pero usted lo dice y yo no tengo por qué poner en tela de duda aquello, pero sí nosotros estamos encaminados siempre a ejercer nuestros máximos recursos. La mayoría de los funcionarios están destinados justamente a controlar a los contribuyentes que son representativos en la recaudación, uno, en un elemento, y dos, que tienen conductas que no son las adecuadas. No obstante, no podemos dejar de lado otro tipo de actividades, aun cuando sean menores, como las que hemos yo expuesto ahora, todo demás, que debemos retomar, y debemos hacerlo, el RIS y todo lo demás, y debemos hacerlo. Sí tenemos a veces quejas, de eso yo reconozco, en los procedimientos de clausura, pero hay que tener en cuenta que una clausura es una noticia que no le agrada a nadie. No es una
diligencia en la que tenemos que conciliar y decir, sino que tenemos que directamente ingresar y esta es la clausura y se da un tiempo determinado para la salida y eso lo ejecutan los fedatarios y ellos con compañía de militares y policías asignados por los ministerios correspondientes por las eventualidades que se puedan presentar en la clausura, pero además es como una medida preventiva porque si se presenta algún hecho que riñe con la ley deben ellos actuar inmediatamente, pero solamente es por eso, ¿no? Y también por salvaguardar la integridad de los funcionarios que ejecutan la clausura, porque nos hemos encontrado con escenarios de todo. En la gran mayoría los ciudadanos no oponen resistencia, pero basta por uno que lo haga, que tenemos que tener ese procedimiento, que de hecho ha habido casos que así ha ocurrido. En días anteriores nosotros efectuamos una clausura en un establecimiento, me reservo la actividad, el sector y el lugar, ¿no? Pero ejecutamos una clausura. Un funcionario pasando por ahí ha visto que se han violentado los sellos de clausura y que estaban ejerciendo actividades económicas dentro del local que estaba clausurado. Esto constituye quien haga eso está cometiendo un delito porque así lo establece la ley. No los sellos de clausura del SDI, no los que la autoridad impone, sino la autoridad de la ley manda, ¿no es cierto?, que debe ser respetado. Sea puesto por el SDI, por el Ministerio de Salud Pública, por el municipio, por la institución que tenga competencia para clausurar. ¿Qué es de la clausura? ¿No es cierto? Viene de claustro. Claustro es encierro. Nadie entra, nadie sale. Y menos tener actividades económicas. Se detectó aquello y el funcionario en cuestión puso en conocimiento de un policía porque se trataba de algo que se presume es un delito infraganti, y el señor policía intervino, ¿no es cierto? Y claro, y se armó el problema ahí, ¿no? Identificaron a quién era el funcionario que había puesto en conocimiento a la policía, fue sujeto de amenazas, fue objeto de insultos. Ante el policía le dijeron que cuánto le va a ser preso por caerle a golpes al funcionario y demás, ¿no? Entonces están expuestos a aquellos los funcionarios y no fue una denuncia, fue puesto en conocimiento, era de oficio. Sabemos nosotros que que el policía ya habrá presentado el parte correspondiente, cuando nos corresponde a nosotros actuaremos, pero son medidas que nosotros ponemos en conocimiento de la ciudadanía, no con el propósito de amedrentar, decir, vea, si usted hace esto se va a ir preso, no, es para que midan, ¿no es cierto?, las consecuencias que pueden sobrevenir de un mal momento, de una mala decisión que se genera en un caso como el hablado en este momento, o en otros como el que nosotros hemos detectado, por ejemplo, la utilización de facturas de empresas fantasmas, que han utilizado algunos contribuyentes para bajarse la base imponible, pagar menos impuesto a la renta y a su vez en IVA beneficiarse de un crédito tributario inexistente, ¿no es cierto? Eso genera una satisfacción momentánea porque pago menos impuesto, pero tiene consecuencias con efecto diferido, porque en algún momento, tal vez no en todos los casos, porque la capacidad operativa del SRI no alcanza para todo, pero sí en la gran mayoría y en los casos más importantes, al menos o más significativos, no en montos, sino en sectores, intervenimos nosotros y tenemos, ¿cierto?, que el año anterior tuvimos que presentar 14 denuncias en el Ministerio Público. Una está en etapa de juicio. Hemos este año presentado, me parece que 2 o 3 denuncias por acciones que riñen con la ley, y saber que los impuestos no son solo deuda nomás, no, son obligaciones que le corresponden al ciudadano y que son derechos del Estado. Y el Estado no es el presidente, no es el director del SRI, el Estado somos todos, y lo que se está velando es el derecho de todos los ciudadanos. Entonces, a tener conductas que son acordes a la normativa, a no pretender sacar beneficio injustificado, sino siempre todo dentro del ordenamiento jurídico para evitar consecuencias posteriores. Bueno, yo quiero pedir permiso al señor director del Servicio de Rentas Internas. Estoy disfrutando mucho de este diálogo y es muy interesante todo lo que nos está compartiendo. Para poder hacer una pausa y poder seguir conversando sobre todo temas importantes que tienen que ver con el comercio electrónico, algo que hoy está tan en boga y que es necesario también tener claro cómo es ese tema del control, y conversar también algo que tiene que ver con el comercio informal aquí en nuestra región. Bueno, ya venimos nosotros, queridos amigos, no se vayan, es un momento nada más. Estamos disfrutando de esta visita del señor director del Servicio de Rentas Internas, el doctor Armando Lana Torres, ¿no?, que nos ha dispensado este día para acompañarnos. Ya venimos, no se vayan. Inicio de espacio publicitario.
Telecuenca, el canal de la ciudad. A donde podemos ir, vamos, todos se van a divertir. Caras amables y mucha emoción. Está aquí para ti, para mí. Es un mundo muy colorido, con amigos buenos para compartir, donde todos son grandiosos por quienes son en su interior. Es un mundo lleno de color, lleno de color. Es un mundo muy colorido, un arcoíris siempre vas a ver. Si miras a tu alrededor estarás mucho mejor. Es un mundo lleno de color. Creo que ahora lo importante no es el cómo. Lo importante es que Carranza está detenido. Tu hermano y yo hemos decidido anunciar la fecha del enlace. Pero será muy pronto. Ay, hemos esperado tanto. Juan, tienes que hacerlo tú. Sácame la bala. Me ha roto la costilla. Creo que deberíamos informar a Comandancia de que el bandolero más buscado de Sierra Morena está detenido en Arazana. Yo redactaré ese informe. Esta mañana temprano he ido a llevar unas herraduras y me ha parecido verle salir de las cuadras. No sería yo. Sería otro. Nunca he pisado esas cuadras. ¡Juanito! ¡Padre! ¡Ay, mi niño, qué alegría! ¡Ay! ¡Qué susto nos has hecho pasar, hijo! Ay, discúlpenos, no era nuestra intención alarmarles. Pues lo han hecho. Lo siento, asumo yo toda la responsabilidad. Déjelo, Flor. Lo importante es que ya está aquí. Somos tú y yo hasta el final. Nada ni nadie nos separa. ¿Qué pasó? Que me tengo que enterar. Cuéntame tus secretos, ya no veo el momento que me suene el celular. Solo quiero que Víctor sepa que ya le conozco todas sus mentiras y que no me importa. Bueno, chévere. Entonces yo te digo a ti que tú no me importas. Y que lo mejor es que cada quien siga por su lado. Así va a ser. Usando la emisora todo puedes arreglar. En la radio, lo puedes conquistar. En la radio, todo puedes arreglar. Somos tú y yo hasta el final. El tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo. De siempre los dos. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos, ¿no? Es muy interesante conversar con una persona de la condición profesional y humana como el doctor Armando Lana, ¿no? Nos llena de información y muy sincera en sus expresiones. Y la gestión también la notamos, hay que cumplir metas, ¿no? Pero ese cumplimiento de metas pasa también por no exagerar en los temas. Y eso creo que ha sido una tarea importante y digna de destacar de la administración actual del Servicio de Rentas Internas, con esa característica que la maneja el doctor Armando Lana Torres.
Bueno, doctor, cuénteme un poquito el tema del comercio electrónico, cómo lo deberíamos entender, cómo organizarnos, cómo respetar, cómo manejarnos adecuadamente a fin de cumplir con las disposiciones normativa vigente. Nosotros cuando estudiamos Derecho en la universidad, soy abogado, nos enseñan, ¿no es cierto?, que la sociedad es dinámica, la sociedad evoluciona, cambia, y el derecho siempre está un pasito atrás de la evolución de la sociedad. Siempre en función de lo que la sociedad va marcando, el derecho va a tratar de irse ajustando a esa evolución. Es decir, tanto la sociedad como el derecho está en constante transformación, pero siempre el derecho va a estar un paso atrás de la sociedad, porque no prevé algunas condiciones, algunas conductas, pero la dinámica de la sociedad a veces la rebasa, y ahí por eso tenemos reformas, cambios, derogaciones, nuevas leyes y demás. Ocurre que también el comercio tiene una evolución importantísima en los últimos años, en todas sus formas, producto justamente de la evolución tecnológica. Nosotros nos recordaremos en mi época universitaria, yo tuve mi teléfono celular en el último año de universidad, esos grandes, ¿no? Claro. Luego cuando vino los mensajes de texto, ahora ya estamos en otro escenario, en los teléfonos hemos avanzado tanto. Y con este avance tecnológico ha venido también el comercio electrónico y el comercio no visto en vitrinas, en arrendamientos, sino que a veces se lo hace desde un escritorio de la casa y tenemos embodegados la mercadería, o a veces prestamos servicios a través de la intranet, ¿no? Y se evoluciona y el derecho en ese sentido está un poco atrás en regular esas actividades específicas. Tenemos las regulaciones que son de carácter general para todas las actividades económicas, pero para ejercer el control de esas actividades al momento no las tenemos del todo, ¿no?, sino solamente de forma muy general. Tenemos la ley de comercio electrónico, pero todavía no está atada con lo que son los aspectos tributarios que se derivan del comercio electrónico. Nosotros como Dirección Zonal 6 hemos presentado un proyecto a la Dirección Nacional y ha sido aprobado, y su ejecución va a arrancar a partir de enero del próximo año. Es un proyecto nuestro en el cual nosotros vamos a primero identificar los nichos de comercio electrónico que se generan a través de las redes sociales, llámese Facebook, WhatsApp o cualquier otra que exista, ¿no es cierto?, al respecto, identificar. Segundo, nosotros tenemos generar buscar las políticas de acceso necesario a la información con el propio contribuyente una vez que se ha identificado, o con las empresas operadoras de estas lugares donde se comercia electrónicamente, y luego también identificar ya la necesidad puntual de tener reformas de índole legal específicas que regulen el comercio, para que, al igual que todos los ciudadanos que tienen un negocio visible, ¿no es cierto?, se tribute con el IVA, se tribute con el impuesto a la renta, básicamente, y debemos desarrollar la normativa que permita cubrir esto. Es un proyecto que lo vamos a ejecutar el año que viene, vamos a poner todo el empeño para poder hacerlo. No obstante, ya hemos tenido nosotros medidas de control directas, algunos contribuyentes que han sido identificados dentro de las redes sociales, y nuestra intención en ningún momento es perseguir, ni mucho menos, sino simplemente que se actúe dentro de lo que establece la ley, y principalmente que se cumpla el principio de una competencia leal. Él es tan comerciante, el que está en una red social, como lo es el ciudadano que paga un arriendo, que paga sueldos y demás. Tal vez también lo hace, tal vez también paga arriendo, paga sueldos, pero a lo mejor no es visible y no es sujeto de control, como sí lo hace un establecimiento cuando nosotros podemos ir con fedatarios, comprar, y si no cumple, clausurar. Entonces necesitamos reunir todo eso, y ese proyecto lo vamos a ejecutar este año. Vamos a iniciar controles en los que podamos iniciar, y en los que hace falta identificar la normativa que debe ser aplicable, y la vamos a desarrollar para poner como un proyecto a futuro que se establezca y ya se eleve al rango de ley, al menos en lo que podamos, circulares o resoluciones de carácter general, que es lo que tiene competencia el SRI, y si amerita cambios en el reglamento, cambios en la ley, propondremos los mismos para poder regular el comercio, que es difícil, pero siempre se encontrará la forma de poder hacerlo. Interesante, muy interesante. ¿Y tiene ya de alguna manera estudiado los espacios en los que se está manejando más esto? Pienso que es el tema de servicios el que mayor espacio tendría, ¿no? Porque se ofertan muchos servicios a través de estos sectores. No tanto el tema de bienes, quizás sí, voy a vender la sala de mi casa, voy a vender los productos, pero más de servicios. No es nuestra intención llegar al punto de detalle, ¿no es cierto?, que usted vende la sala de su casa y a nosotros perseguir un pago de impuestos, sino más bien
a personas que tienen reales actividades económicas y que utilizan las redes sociales, que incluso para dejar rastro a veces, por ejemplo, piden que los pagos sean en efectivo y otro tipo de cosas. Tenemos varios elementos, tenemos como es identificados algunos nichos grandes y de ahí seguramente se llevarán otros para poder ampliar, pero es un proyecto que lo vamos a ejecutar el año que viene, pero es nuestro interés hacerlo principalmente más allá del tema de la recaudación y la sostenibilidad de los recursos públicos, que sí es nuestra función, nuestra primera responsabilidad. Lo hacemos principalmente para apalancar el comercio formal, el comercio visible, el comercio que tributa normalmente, o que si no tributa normalmente, nosotros podemos llegar y exigir su cumplimiento más fácilmente. Entonces, como un principio incluso de solidaridad de este sector de la economía y por velar un comercio justo, un comercio leal, es lo que nosotros estamos empeñados en controlar este tipo de actividades y lo haremos desde el próximo año. Ahora, en otro tema, hablando ya del asunto del comercio informal, se ha logrado incluir algunos sectores también a la economía llamada formal, ¿no? Aunque yo no comparto mucho el nombre de comercio informal, porque un acto de comercio no es más que la entrega de un bien a cambio de recibir una compensación por el mismo. Pero bueno, que no esté regulado, que no esté pagando impuestos, que no esté tributando. Se ha logrado incluir personas dentro de este llamado comercio informal a lo formal. Yo también justamente iba a hacer una reflexión de qué entendemos nosotros por formal o informal. Generalmente lo entendemos al formal, aquel que ha obtenido todos los permisos, ¿no es cierto?, para el funcionamiento, e informal a veces local, y al informal a veces le tenemos como aquel que no tiene permisos, al ambulante, permiso parcialmente, y es el vendedor ambulante. Así lo identificamos. Y en ese contexto voy a hacer algunas reparaciones, que es el que la sociedad lo entiende. Y justamente cuestiono eso, ¿por qué? Porque hay establecimientos que se dicen formales, sacan el RUC, los permisos de bomberos, permisos de municipio, pagan patente y ya bajo ese título son formales, y nosotros vemos que no son tan así, porque ahí justamente viendo lo que ha pasado, que hemos intervenido y hemos clausurado. ¿Por qué? Porque no emiten las facturas. Entonces, si no emiten facturas, ¿qué tan formal es? Un formal es el que está en todo a la regla. Entonces yo cuestiono que esos que se tengan como formales sean realmente tales. Hay otros sectores que los identifican como informales, pero no necesariamente lo son. A veces simplemente no es visible una vendedora ambulante o una carreta en la calle. A veces desconocemos que si está acogido, por ejemplo, al RICE, que si tiene un permiso del EMOF para de usar el espacio público para vender en una carreta algún producto, alguna cosa, y a veces son más formales que otros, es relativo, pero en todo caso sí existe una proliferación de negocios, sobre todo en el ámbito de la comida preparada. En el ámbito de la comida preparada existe un número importante de contribuyentes que yo no los catalogo como formales o informales desde el punto de vista si tienen o no permisos, sino de que no están cumpliendo, al menos lo que le corresponde al SRI, la facturación. A veces, muchos de ellos, por ser pequeños, están acogidos al RICE, y en el RICE el techo para facturar es mayor que en el régimen normal. En el régimen normal está usted obligado por ventas superiores a $4 de emitir la factura. En el RICE por ventas mayores a $12. Eso implica que nosotros tenemos que destinar mayores recursos, y además recursos que no son recuperables, porque por ejemplo para irme donde una persona que es contribuyente RICE debe consumir más de $12, y como es alimento que se consume ya no puedo luego decir, devuélveme los $12. Por ejemplo, si yo voy y compro un juego de vasos como el que está aquí, y vale $5, al siguiente día cuando se va a clausurar, primero la clausura, se le devuelve los vasos y se reintegra los $5. En la comida, por ejemplo, no pasa, y además el techo es 12, entonces necesito más recursos para aquello, pero no obstante vamos a hacer los esfuerzos necesarios, porque es una justa petición también de quienes sí están al día, ¿no? Atrás de ellos, atrás de los negocios de comida, que no es nuestra intención simplemente molestar, mucho menos, sino que paguen lo que corresponde, que cumplan con sus obligaciones, pero atrás de ello, por ejemplo, si usted vende pollos al carbón, ¿no es cierto?, atrás de ello hay una persona que se dedica a la producción de pollos, que tampoco le está facturando al señor que vende los pollos al carbón. Atrás del señor que vende los pollos sin facturación y que maneja recursos importantes, está el señor que le provee de los alimentos para el pollo, que tampoco está facturando, y atrás de él seguramente un agricultor. Entonces es una cadena grande que se expande hacia atrás, que a veces es difícil controlar, y el primer paso es exigir la facturación. Cuando yo exijo la facturación, provoco que el señor que vende este ejemplo de pollos al carbón le diga, vea, yo voy a ir a pérdida si usted no me da factura. Por favor, si me quiere vender los pollos, ¿no es cierto?, para yo vender,
véndame con factura. Si no, me voy donde otro señor que me venda con factura. Entonces, ¿qué le provoco? Que él se regularice y hacia atrás se regularicen hacia atrás. Entonces, si estamos efectuando esos controles, seguramente habrá noticias en los próximos días, se ha dispuesto, y yo puse solamente el ejemplo de Pollos del Carbón. Hay un sinnúmero de actividades y negocios que otros locales que cumplen con los procedimientos a veces manifiestan su inconformidad, y es justo que nosotros también exijamos eso a todos. Para eso nosotros activamos, porque sabemos que la cultura tributaria viene atado también con el nivel a veces de preparación que tienen los ciudadanos, y no es que por mientras más yo preparado estoy, más sé de impuestos. Un médico, ¿qué puede saber a veces de impuestos si lo que está preocupado es en atender a sus pacientes, ¿no es cierto? Contrata a un contador. Un ciudadano que tiene este tipo de negocios también está en unas condiciones. Entonces nosotros hacemos, ¿no es cierto?, constantemente campañas de capacitación. Yo lo que pido a la ciudadanía, que no está familiarizado con el tema tributario, que le cuesta cumplir con sus obligaciones, porque muchas de las veces, yo creo que en la mayoría de los casos de los contribuyentes que tienen problemas con el SRI, es porque a veces no saben cómo o les explican mal sus asesores de cómo cumplir, tienen problemas con el SRI. La gran mayoría tiene la voluntad de no tener problemas, no con el SRI, sino con el Estado y con la sociedad. Entonces invitamos a la ciudadanía a que esté al tanto de las obligaciones que tiene con el SRI y cómo hacerlo. Si es que tienen alguna duda, si las capacitaciones de nosotros son demasiado generales, nosotros tenemos convenios con la Universidad Católica de Cuenca, con la Universidad Politécnica Salesiana y con la Universidad de la SUAY, a través de las unidades de apoyo fiscal, de administración tributaria, y mediante ellos brindan asesoría tributaria. Son estudiantes de pregrado de los últimos años de la carrera que están haciendo su vinculación hacia la sociedad y que son preparados por el Servicio de Rentas Internas. Cuentan estas unidades, ¿no es cierto?, de apoyo a los ciudadanos, las NAF, núcleo, se llama núcleo de apoyo contable y fiscal. Cuentan con sus profesores coordinadores, que a su vez están en contacto permanente con funcionarios del SRI para resolver cualquier duda o inquietud. Si usted no está en la capacidad de pagar a una persona que le lleve sus cuentas o que le asesore correctamente, acuda a las NAF que prestan las universidades, y son servicios gratuitos. Los estudiantes están capacitados y las encontramos. La Universidad Politécnica Salesiana en María Auxiliadora y atrás del SRI, en el Remigio Tamariz, justo atrás del Servicio de Rentas Internas. La Universidad Católica de Cuenca tiene aquí en la Bolívar y Tarqui, sector Etapa, y la Universidad de la SUAY tiene en la Tadeo Torres y Avenida Solano, frente al Colegio Benigno Malo. Son lugares distribuidos en la ciudad, plenamente conocidos por todos. Acérquense allá. Luego, obviamente, sin que eso implique que no van a acercarse al SRI, en el SRI se les dará las dudas, pero si tienen ya dudas de cómo hacer, porque nosotros le podemos indicar, pero no puedo darle haciendo la declaración, ¿no?, porque es responsabilidad del funcionario. Si tienen dudas ya cómo hacer, acérquense a estas unidades de apoyo, estos núcleos de apoyo que son autorizados por el SRI, y el servicio es gratuito y plenamente capacitado. Estamos con el tiempo, doctor. En 2 minutos, a ver si nos ayuda, comentándonos ya algo un poco más personal suyo. ¿Cuál ha sido su mejor momento? ¿Cuál cree que es su acierto en la gestión que ha realizado? Bueno, no sé si que yo pueda establecer cuál es el acierto o el mejor momento que yo pueda tener en mi carrera en el Servicio de Rentas Internas, que es larga data, desde el año 2004, con una pausa de 2 años que salí a la función judicial en calidad de juez, luego ejercí, luego he regresado, pero no obstante, en el momento en el que me puedo sentir más identificado justamente es el actual, porque permito tener la toma de decisiones, pero más importante de aquello, brindar un voto de confianza a todos y cada uno de mis compañeros, porque yo he estado en el otro lado, dentro de la organización. Yo he estado, ¿no es cierto?, como un funcionario operativo, en donde a veces he tenido que esperar para que lo que yo piense se pueda materializar, o he tenido que estar siempre sometido a las líneas jerárquicamente superiores. Entonces yo lo que he hecho es brindar toda la confianza a mis compañeros, no solamente de acercarse a la dirección, sino de proponer cambios, mejoras, y eso se ha venido reflejando en los resultados que tiene la dirección zonal a mi cargo en los últimos tiempos. Un
poco, tal vez siendo infidente, a nivel de la Organización del Servicio de Rentas Internas, había una dirección zonal, directamente la dirección zonal 3, que siempre tenía altos índices de cumplimiento en recaudación, de cierre de brechas de declaración, de pago, de gestión interna, de clima laboral y demás, y siempre era un referente a nivel país. Mi objetivo principal, ¿no es cierto?, que mi dirección zonal 6 también alcance esos niveles y ojalá pueda superarlos. Hoy, en los indicadores que nosotros tenemos de recaudación, de capacidad operativa, de cierre de internas y demás indicadores internos que tenemos de la gestión, estamos siempre nosotros a la par peleando los lugares internos con la dirección zonal 3, y ojalá al final del año podamos, en un balance general entre los distintos indicadores que nosotros tenemos, poder establecer que somos la primera zonal a nivel país, como le corresponde ser a la ciudad de Cuenca, que siempre ha sido un referente en todos los ámbitos de la economía, deportivos, políticos, culturales y demás a nivel país. Entonces, que esta dirección zonal también sea un referente y un punto de partida y un espejo para las demás direcciones zonales a nivel país, y con el apoyo de mis más de 180 compañeros que trabajan aquí en la ciudad de Cuenca, lo estamos logrando y estamos dando pasos firmes hacia aquello, lo cual redundará también en un beneficio de mejor servicio a la ciudadanía y de mejor cumplimiento de sus obligaciones tributarias. ¿Y el proyecto en el que se encuentra usted empeñado actualmente, cuál es ese proyecto en que está trabajando? Vamos a arrancar en el 2000, el proyecto principal es este, de que nuestra zonal sea la mejor en el país. Y en el año 2019, en este proyecto del control al comercio electrónico, vamos a poner todo nuestro empeño para que obtener los mejores resultados y brindar los insumos necesarios que permitan a la larga un control también a este sector importante de la economía del país, que a veces no está visible. Muchas gracias, doctor. A usted muchas gracias, Patricio, por la oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía que nos ve a través de Telecuenca. Bueno, yo he disfrutado mucho de este espacio, he disfrutado de la conversación de un caballero, ¿no?, del doctor Armando Lana Torres, un ambateño, pero desde muy joven ha venido a vivir aquí en Cuenca, más de 24 años que vive aquí en Cuenca, tiene su familia ya aquí en Cuenca, y nos sentimos muy contentos de que esté al frente de esta institución y realizando su gestión de manera adecuada. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por esa oportunidad que nos ha dado de compartir con nuestra teleaudiencia de temas que sin duda son de su interés. Así es que pendientes, en el mes de diciembre, las navidades, va a haber controles, el tema del SRI, el próximo año vienen controles también con el tema del comercio electrónico, así es que estar pendientes, ¿no?, y cumplir con todas las normativas y disposiciones. Si no pudo ver este programa, recuerde que a partir de las 10 de la noche se reprisa íntegramente, o también a través de las redes, en Facebook queda totalmente subido ya el programa este momento. No dejen de estar en compañía de el canal de la ciudad, que tiene una importante programación preparada para todos ustedes a lo largo de las 24 horas del día. Conmigo hasta pronto, mi nombre es Patricio Arevalo. Que pasen muy bien.